Tras el terremoto, mis padres rechazaron a mi hija de 5 años, tú sí, ella no. Nos fuimos con mi mejor amiga. Allí hallé una vieja caja de mi madre. Un abogado, al verla, dijo, esto los arruinará. En el tribunal, reveló que los documentos eran falsos. Mis padres palidecieron al instante. Mi hija de 5 años, Mia, estaba parada en la entrada de la casa abrazando su oso de peluche, mientras el polvo de la réplica aún flotaba en el aire. Mi padre, David, la miró, luego me miró a mí y dijo con calma, puedes quedarte tú, pero ella no. No hay espacio. Los nietos de su esposa tenían 3 dormitorios entre ellos, incluso una sala de juegos. No lloré. No discutí. Simplemente dije, entendido. 3 días después, mi padre abrió la puerta principal a un hombre de traje que sostenía un sobrecertificado y se le fue el color de la cara. Mi nombre es Samantha Miller. Tengo 34 años, soy enfermera de urgencias y madre soltera. Esta es la historia de cómo dejé de rogarle a mi familia por un asiento en su mesa y finalmente recuperé lo que me pertenecía. Hay un agotamiento particular que solo las enfermeras de urgencias entienden. No es solo en tus músculos. Se asienta detrás de tus ojos, en los espacios entre pensamientos, en la forma en que tus manos todavía huelen a guantes de hospital incluso después de 2 duchas. Esa mañana de martes, crucé la puerta de nuestro apartamento del 2º piso en Midtown Sacramento exactamente a las 7:15 de la mañana. 12 horas de compresiones torácicas y vías intravenosas aún zumbaban en mis dedos. Lo primero que vi fue a Mia. Estaba sentada en la mesa de la cocina con un pijama de unicornios, sus pies descalzos balanceándose debajo de la silla, con un crayón azul apretado en la mano. Biscuit, su oso de peluche con una oreja gastada y delgada, estaba apoyado en su tazón de cereal como un pequeño compañero de desayuno. No levantó la vista de inmediato. Estaba ocupada dibujando. Mamá, mira. Levantó el papel. Una casa cuadrada con un techo triangular, 2 ventanas torcidas y una puerta de un rojo brillante que en realidad no teníamos. Encima del techo, había dibujado 2 corazones flotantes como si estuvieran sosteniendo la casa en su lugar. Esta es nuestra casa, mamá. Pegué el dibujo en el refrigerador junto a la imagen de la mariposa de la semana pasada. Esa puerta del refrigerador era la única galería de arte que me importaba. Le hice un sándwich de mantequilla de maní, sin los bordes, con forma de mariposa porque lo había hecho una vez cuando tenía 3 años, y ahora era la regla. Mis ojos seguían cerrándose, pero me quedé con ella de todos modos. Hablamos sobre el dibujo de la mariposa mientras enchufaba la pequeña luz nocturna en forma de estrella sin la que se negaba a dormir, incluso durante las siestas diurnas. En el estante cerca del armario del pasillo había una caja de cartón etiquetada con mi propia letra, cosas de mamá. Contenía las pocas pertenencias que había guardado después de su muerte. No había abierto esa caja en años. Ojalá lo hubiera hecho antes, pero para explicar por qué, necesito contarte sobre el Día de Acción de Gracias. El noviembre pasado, mi padre, David Miller, nos invitó a Mia y a mí a su casa para las fiestas. La familia es la familia, dijo por teléfono, usando esa voz que pone cuando quiere sonar cálido, pero nunca lo logra del todo. Le compré a Mia un vestido nuevo, amarillo girasol, su color favorito. A las 2 de la mañana, entre turnos, cociné una cazuela de batata desde cero. Cuando llegamos, la mesa del comedor estaba puesta para 8. Vajilla fina, servilletas de tela, todo perfectamente arreglado. Mi madrastra, Brenda Miller, claramente había pasado horas preparando. Las velas parpadeaban junto a un centro de mesa de eucalipto seco. Tarjetas de lugar descansaban ordenadamente junto a cada plato, escritas con su cuidada letra cursiva. El nombre de Mia no estaba en ninguna de ellas. Oh, cariño, dijo Brenda, llevándose una mano al pecho dramáticamente, como siempre lo hace, justo antes de decir algo cruel con una sonrisa. La mesa de los niños es mucho más acogedora para Mia. Está justo en la cocina. Le encantará. La mesa de los niños resultó ser una mesa plegable con platos de papel. Mia se sentó allí sola. Los 2 hijos de mi media hermana Jessica, de 6 y 4 años, se sentaron en la mesa principal junto a mi padre como invitados de honor. David tenía su brazo alrededor del mayor, revolviéndole el pelo.
Ese es mi chico. Cuando Mia lo saludó desde la puerta de la cocina, él le dio un asentimiento cortés, del tipo que le das al hijo de un vecino que apenas conoces. Corté el pavo de Mia en trozos pequeños y me dije la misma mentira que había repetido durante años: al menos tiene abuelos. Al menos tiene un lugar a donde ir en vacaciones. Me había estado diciendo versiones de esa frase durante 24 años. En un momento durante la cena, Brenda salió al pasillo para atender una llamada. Antes de bajar la voz, escuché dos palabras claramente: Casa Virtuosa. En ese momento, no significaron nada para mí. Lo que necesitas entender sobre la casa de mi padre es que las cuentas allí siempre funcionaban de una manera determinada. Las necesidades de una hija se multiplicaban. Las de la otra se dividían. Jessica, la hija biológica de Brenda, recibió un auto cuando cumplió 19 años. Un Honda usado con un lazo en el capó. Mi padre lo condujo orgullosamente hasta la entrada. Cuando cumplí 19 años, ya trabajaba en turnos nocturnos en un asilo de ancianos para pagar la universidad comunitaria. Sin auto, sin lazo. Cuando pregunté al respecto una vez, solo una vez, David se encogió de hombros y dijo: Jessica necesita ayuda. Tú eres independiente. Siéntete orgullosa de eso. Guardé esa frase. Guardé muchas frases. Mi padre pagó las facturas de la guardería de Jessica, mis préstamos estudiantiles, los míos solos. El alquiler de Jessica cuando se mudó de nuevo a casa con 2 hijos, 0 porque nunca se fue. Mi propio alquiler ocupaba el 38% de mi sueldo en un apartamento del segundo piso con un radiador que sonaba todo el invierno como alguien golpeando las tuberías. Siempre que notaba la diferencia, Brenda decía: eres tan sensible, Samantha. O David decía: no empieces. Finalmente, dejé de empezar, o al menos me convencí de que lo había hecho, pero Mia notaba cosas que yo trataba de no ver. Un domingo, volvió de casa de David con un dibujo. Nuestra familia, 6 figuras de palitos: yo, ella, David, Brenda, Jessica y los hijos de Jessica. Todos se daban la mano, excepto Mia. Se había dibujado a sí misma de pie un poco a un lado, abrazando a Biscuit. «Mamá», preguntó en voz baja. «¿Por qué siempre soy la extra?» Tenía 4 años cuando dijo eso. Lo que aún no entendía era que mi supuesta independencia no era algo que me hubiera ganado. Era algo que me habían quitado. El terremoto golpeó a las 2:47 de la tarde de un martes. Acababa de recoger a Mia de la guardería. Estábamos en el apartamento. Ella estaba sentada en la alfombra de la sala mostrándole a Biscuit un libro de cuentos cuando el suelo se movió repentinamente. No tembló, se movió. Como si algo enorme hubiera rodado debajo de la tierra. La estantería se inclinó primero. Se balanceó una vez, luego se derrumbó, enviando libros de bolsillo y marcos de fotos por toda la alfombra. Mia gritó. La agarré y nos arrastré debajo de la mesa de la cocina, cubriendo su cuerpo con el mío, presionando su cabeza contra mi pecho mientras el edificio se sacudía a nuestro alrededor. Podía sentir su corazón latiendo a través de su camisa, rápido y frenético, como un pequeño pájaro atrapado dentro de una bolsa de papel. El temblor duró solo 11 segundos, pero pareció interminable. 15 minutos después, otra réplica golpeó. Más corta, pero lo suficientemente fuerte como para partir la pared de carga del pasillo de techo a suelo. Un trozo de yeso se derrumbó en el baño. El polvo flotaba por el apartamento como niebla mientras el edificio gemía a nuestro alrededor. Por la noche, el propietario llegó con un inspector de la ciudad. La etiqueta roja subió inmediatamente. La estructura estaba comprometida. Todos tenían que irse por la mañana. Yo estaba en el estacionamiento con Mia en la cadera, viendo a los vecinos llevar cajas a sus autos. Apoyada en el capó de mi Corolla, llamé a mi seguro de inquilinos. Las pertenencias dañadas estaban cubiertas. La vivienda temporal no. El motel más barato cercano costaba $89 la noche. Tenía $1,100 en mi cuenta corriente. Dinero destinado al alquiler. Eso era todo lo que tenía. Mia permaneció en silencio. Abrazó a Biscuit con fuerza, con los ojos vidriosos mientras miraba el edificio como si esperara que se derrumbara en cualquier momento.
Había un número que no había marcado en meses, el de mi padre. Me senté en el asiento del conductor y llamé a David Miller. Respondió al cuarto timbrazo. Pude escuchar una televisión de fondo, la risa de una audiencia de un programa de juegos. Brenda riéndose de algo. Los sonidos cómodos de una casa con 4 dormitorios y una sala de juegos, una casa sin grietas en sus paredes. Papá, dije, hubo un terremoto. Nuestro edificio ha sido etiquetado en rojo. Mía y yo necesitamos un lugar donde quedarnos un par de semanas hasta que resuelva las cosas. Silencio. Espera, dijo. Escuché el teléfono apoyarse. Siguieron voces amortiguadas. La voz de Brenda era baja, rápida, aguda. No pude escuchar las palabras, pero conocía el tono. Había escuchado ese tono durante 24 años. Siempre venía justo antes de la respuesta no. Generalmente envuelta en algo que sonaba razonable. David volvió a la línea y se aclaró la garganta. Puedes venir, Samantha. Pero Brenda dice que no hay espacio para la niña. Los hijos de Jessica ya tienen sus habitaciones y la sala de juegos. Ya sabes cómo es. La casa es pequeña. Papá, tiene 5 años, dije en voz baja. Puede dormir en el suelo de mi habitación. Un saco de dormir es suficiente. Solo necesita un lugar seguro. Otra pausa. Luego la voz de Brenda de nuevo, más cerca del teléfono esta vez. Dile que es temporal de todos modos. La niña puede quedarse con una amiga. La niña, no mía, no tu nieta. La niña. David suspiró. También es la casa de Brenda. Ella dice que no hay espacio. Solo tú. Podemos arreglar algo para la niña. Miré por el espejo retrovisor. Mía estaba en su asiento de seguridad, Biscuit presionado bajo su barbilla, mirando el edificio con la etiqueta roja a través de la ventana. El polvo todavía se le pegaba al pelo. Entendido, dije. Luego colgué. Empecé a conducir. No sabía dónde iba. Solo necesitaba que el coche se moviera. Necesitaba que la carretera siguiera desplegándose frente a mí para no tener que quedarme quieta con lo que acababa de suceder. Las farolas se encendieron mientras la noche se asentaba sobre Sacramento. La gente paseaba a sus perros. Los aspersores de césped marcaban el tiempo en patios tranquilos. Un camión de tacos estaba parado frente a la ferretería. El mundo se veía exactamente igual que siempre a las 6:30, excepto que no se sentía igual. Mía permaneció en silencio durante 6 cuadras. Luego habló. Mamá, vamos a casa del abuelo. Mis manos se apretaron en el volante. No, cariño. Vamos a casa de la tía Lauren. Oh. Una pausa, luego más suave. Es porque el abuelo no tiene espacio para mí. Casi golpeo la acera. ¿Soy demasiado grande? Me detuve inmediatamente debajo de un sicomoro, que dejaba caer hojas sobre el parabrisas. Puse el coche en parking y me giré en mi asiento. Mía no estaba llorando. Sus ojos estaban grandes y serios mientras miraba a Biscuit, casi como si le hiciera la misma pregunta. Me estiré y tomé su pequeña mano. Mía, dije suavemente. No eres demasiado grande. No eres demasiado. Y siempre habrá espacio para ti conmigo. Siempre. ¿Lo entiendes? Ella asintió, abrazó a Biscuit más fuerte y miró por la ventana. No lloró. De alguna manera eso se sintió peor. Volví a mirar hacia adelante y encendí el coche. Me dolía la mandíbula de apretar los dientes. Algo se había movido dentro de mí. No el tipo de ira caliente que te hace gritar. Algo más frío, algo paciente. En el siguiente semáforo en rojo, abrí la aplicación de notas de mi teléfono y escribí, 14 de octubre, 6:22 de la tarde. David Miller negó refugio a Mía. Brenda, sin espacio, cita textual. ¿La niña? Esa fue la marca de tiempo número 1. Lauren Kelly no hizo ni una sola pregunta cuando llegamos.
Abrió la puerta, vio a Mia en mi cadera con polvo en el pelo, notó la bolsa de lona sobre mi hombro y cualquier expresión que yo debía llevar, y se hizo a un lado. Las habitaciones de invitados están listas, dijo. Hay macarrones con queso en la estufa. Lauren tenía 35 años, era otra enfermera de urgencias, con una constitución atlética y tan directa como una base. Éramos amigas desde un código brutal 6 años antes, cuando ella levantó la vista de un paciente en paro y me dijo, «Eres buena en esto. No dejes que nadie te diga lo contrario». Puso dibujos animados para Mia y le calentó una taza de leche con miel. En 5 minutos, Mia estaba dormida en el sofá de Lauren, biscuit metido debajo de su barbilla, su respiración finalmente lenta y constante, el primer descanso real que había tenido desde las 2:47 de esa tarde. Lauren me entregó una taza de té que no había pedido y se sentó frente a mí. «Cuéntame», dijo. «¿Lo hice?» Ella no interrumpió. No jadeó. Cuando terminé, dijo en voz baja, «Eso no es un problema de espacio, Samantha. Eso es un problema de prioridades». A las 9, mi teléfono vibró. Debe. «Samantha, no seas dramática», dijo. Brenda no lo quiso decir de esa manera. La casa está un poco apretada ahora mismo. Los hijos de Jessica necesitan sus habitaciones para la escuela. Mia tiene 5 años, le respondí. Necesita un suelo y una manta. Estás retorciendo las cosas, espetó. Siempre haces esto. Por eso es difícil contigo. Me recosté y miré al techo. Clásico. Convertir a la víctima en el problema. Terminé la llamada y abrí Instagram. Jessica había publicado una foto 2 horas antes. Mostraba la sala de juegos con 2 puffs nuevos bajo un filtro brillante. Pie de foto, la mejor sorpresa para mis bebés. Bendecida familia. Inmediatamente hice una captura de pantalla. Marca de tiempo número 2. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó mientras servía cereal para Mia. El identificador de llamadas me hizo dudar. Brenda Miller. En 7 años de tener su número, nunca me había llamado directamente. Todos los mensajes siempre pasaban por mi padre. Me di cuenta más tarde de que el sistema era intencional. Si ella nunca me hablaba a mí misma, nunca habría un registro de lo que realmente decía. Samantha, cariño, hola. Su voz sonaba cálida y musical, el mismo tono que usaba en las recaudaciones de fondos escolares y los picnics de la iglesia. Siento mucho lo del terremoto. Estuve pensando en ti toda la noche. Gracias, Brenda. Bueno, hablé con tu padre y realmente queremos ayudar. Por supuesto, eres bienvenida aquí. Pero podría ser más fácil para todos si Mia se queda con tu amiga un tiempo, solo hasta que las cosas se calmen. El hijo menor de Jessica acaba de empezar a dormir toda la noche. Ya sabes cómo es. Otro niño en la casa sería disruptivo. Mia no es disruptiva, dije con calma. Tiene 5 años y es tranquila. Oh, cariño, no quise decir eso, respondió rápidamente. Es que a veces es mucho, muy activa. Y, sinceramente, su voz bajó como si estuviera compartiendo un secreto, si tuvieras un marido, esto ni siquiera sería un problema, ¿verdad? El grifo de la cocina goteó 2 veces. Observé cómo caía el agua en el fregadero y no respondí. No piqué el anzuelo. Ni el comentario sobre un marido. Ni el tono. Ni el cariño. 5 segundos de silencio pasaron. Entiendo tu posición, Brenda, finalmente dije. Oh, bien, respondió ella alegremente. Me alegro de que podamos. Dije que la entiendo. No dije que la acepto. Por favor, no me vuelvas a llamar por esto. Luego colgué. Inmediatamente, abrí la aplicación de notas y escribí cada palabra mientras aún estaba fresca en mi memoria. Marca de tiempo número 3. Pero había algo más que había dicho, algo pequeño. Esta casa se suponía que era para nuestra familia de todos modos. No sabía lo que significaba en ese momento, pero lo subrayé. Esa noche, después de que Mia se durmió, me acosté en la habitación de invitados de Lauren Kelly y dejé que los recuerdos regresaran.
No los suaves y nostálgicos, sino los de contabilidad. Mi 16º cumpleaños. El año anterior, Jessica, de 11 años entonces, tuvo una fiesta completa, comida de catering, 30 niños, un DJ en el garaje. Para mi 16º cumpleaños, mi padre me entregó una tarjeta con $20 adentro y dijo, se nos olvidó planear algo. Lo siento, niña. Brenda estaba en Cancún con su hermana esa semana. Nadie se olvidó. Simplemente no valía la pena recordarme. Luego, mi graduación de la escuela de enfermería. 4 años de turnos nocturnos y estudios en las salas de descanso del hospital. Crucé el escenario sola. David dijo que no podía asistir porque Jessica tenía un recital de baile, un recital para una niña de 11 años. Él eligió una pirueta sobre mi diploma. El día que nació Mía, David llegó al hospital 20 minutos después del parto. Se quedó en la puerta, no la sostuvo, no se sentó. Deberías haber esperado hasta casarte, dijo. Luego se fue. Brenda nunca fue. 3 años después, cuando Jessica tuvo su primer bebé, Brenda se mudó a su casa durante 3 semanas. David compró una cuna de $800 y lloró en la sala de partos. Había llevado la cuenta de momentos así durante años, no en papel, sino grabados en la memoria. La Navidad cuando tenía 13 años y encontré 3 regalos debajo del árbol para mí y 11 para Jessica. La Pascua cuando la cesta de Mía era solo una bolsa de papel. La forma en que Brenda me presentaba en las barbacoas del vecindario, ella es la hija de David de antes. De antes. Como si yo fuera un borrador inicial de la familia que fue reemplazado más tarde. Pero lo peor que me hicieron no fue un cumpleaños olvidado o una graduación omitida. Fue algo que me quitaron. Algo que ni siquiera sabía que existía. Todavía no. Pero eso estaba a punto de cambiar. Durante años, llevé una pregunta como una piedra en mi bolsillo. ¿Era yo la difícil? ¿Demasiado sensible? ¿Demasiado necesitada? ¿Demasiado? Me hice más pequeña una y otra vez solo para encajar en esa familia hasta que casi olvidé cuál era mi verdadera forma. Tal vez conozcas ese sentimiento. Tal vez te hayas encogido para mantener la paz y un día te diste cuenta de que no reconocías en quién te habías convertido. Si eso te suena familiar, dímelo en los comentarios porque sé que no era la única persona que se plegaba en rincones cada vez más pequeños. Pero para entender el resto de la historia, necesitas saber sobre mi abuela. Su nombre era Evelyn Ayes, la madre de mi madre. Después de que mi mamá murió en un accidente automovilístico cuando yo tenía 8 años, la abuela Evelyn fue la persona que me mantuvo respirando. Cada 2 fines de semana, me recogía en su viejo Buick verde y me llevaba a su pequeña casa en la calle Birwood en Sacramento. Recuerdo los arbustos de lavanda a lo largo del camino de entrada. La cocina siempre olía a pan de maíz y café. El columpio del porche crujía mientras ella me leía hasta que salían las luciérnagas. Luego David se casó con Brenda. Yo tenía 10 años. Las visitas cambiaron lentamente. Primero, se hicieron más cortas, luego menos frecuentes. Finalmente, mi padre comenzó a explicar cosas. La abuela está un poco olvidadiza. Samantha, ahora es difícil para ella. Más tarde, dijo que se había mudado a algún lugar de Arizona. Luego dijo que no quería confundirme. Mejor así, cariño. Cuando cumplí 12 años, dejé de preguntar. Le creí. Creí que la mujer que solía trenzarme el pelo y cantar himnos en la cocina había decidido que ya no valía la pena el viaje. Durante 22 años, llevé una explicación silenciosa conmigo. Me dije que el dolor hace cosas extrañas a la gente. Tal vez mi abuela me miraba y veía a su hija, la que había perdido, y el dolor era demasiado. Tal vez por eso desapareció de mi vida. Creí esa historia durante más de 2 décadas. Creí que la última persona del lado de mi madre que podría haberme reclamado simplemente me había dejado ir. Pero esa noche, acostada en la habitación de invitados de Lauren Kelly, mirando el techo en la oscuridad. Una sola palabra flotó en mis pensamientos. Birwood. En Acción de Gracias, Brenda Miller había mencionado algo sobre la casa Birwood. Mi abuela había vivido en la calle Birwood en Sacramento.
Me senté al instante. Mi pulso cambió al mismo ritmo agudo que reconozco en la sala de emergencias. Ese aumento de concentración que te dice que algo importante está sucediendo. Caminé hacia el armario. La caja etiquetada a cosas de mamá estaba en el estante superior. La bajé y la abrí. Eran las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio excepto por el zumbido bajo del refrigerador y el tic-tac constante de un reloj de pared en algún lugar del pasillo. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de la habitación de invitados y levanté las solapas de la caja que había llevado a través de 4 apartamentos diferentes, pero que nunca había desempacado realmente. Dentro había pedazos de la vida de mi madre, sus gafas de lectura, montura de carey con un brazo doblado, una bufanda que todavía conservaba el más tenue rastro de su perfume. O tal vez yo solo necesitaba que así fuera. 3 tarjetas de cumpleaños que me había escrito antes de morir, aún atadas con una goma elástica. Un pequeño medallón de oro con una fotografía de nosotras dos dentro. Yo a los 5 años, ella a los 31, la edad exacta que yo tenía cuando nació Mía. En el fondo, metido debajo de una colcha doblada, había un gran sobre de Manila. El papel se había amarillento con el tiempo. El matasellos decía 2003, y la dirección del remitente decía Evelyn Ayes, 412 Birwood Street, Sacramento, California. Mis manos comenzaron a temblar mientras lo abría. Dentro había una carta escrita en papel de lavanda con la letra cuidada de mi abuela. Detrás había un documento legal grapado, denso en lenguaje formal y sellado por un notario. La carta comenzaba: mi queridísima Samantha, tu madre querría que siempre tuvieras un hogar. He creado un fideicomiso para ti. El fideicomiso heredado de la familia Miller incluye la casa en Birwood Street y $210,000 en ahorros. Cuando cumplas 25 años, todo será tuyo. Te amo, mi niña. Nunca dejes que nadie te diga que no eres querida. Abuela Evelyn. Detrás de la carta estaba la escritura del fideicomiso. Fideicomiso heredado de la familia Miller, fechado en 2004. Beneficiaria única, Samantha Ann Miller. Fideicomisario, David Miller. Cumplí 25 años en 2016, 9 años antes. Nadie me lo había dicho, ni una sola vez. Un fideicomiso, una casa, $210,000. Y el hombre que acababa de decirme que no había espacio para mi hija era la persona a cargo. No dormí esa noche. Me senté en el suelo de la habitación de invitados con los documentos extendidos sobre mi regazo y abrí mi teléfono. Primera búsqueda, 412 Birwood Street, Sacramento. Los registros de propiedad del condado aparecieron inmediatamente. Residencia unifamiliar, 1,420 pies cuadrados. Construida en 1967. Estado de propiedad, vendida abril de 2019. Transferencia, David Miller y Brenda Miller. Tipo de transferencia, escritura de renuncia, quitclaim deed. Precio de venta registrado, $0. Una transferencia gratuita del fideicomiso heredado de la familia Miller a mi padre y su esposa, una casa que se suponía que era mía. Mi segunda búsqueda fue el nombre de mi abuela, Evelyn Ayes, Tucson, Arizona. Los resultados mostraron un perfil de residente en una comunidad de jubilados en Tucson, miembro del comité de actividades, 82 años. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas. Estaba viva. No había desaparecido. No me había olvidado. No había decidido dejar de preocuparse. Alguien había cortado la conexión. Como cortar una línea telefónica en la fuente para que la persona al otro lado crea que nadie está llamando. Volví a los registros de propiedad. Una vez que sabías dónde buscar, el patrón era obvio. En 2019, David Miller transfirió la casa Birwood del fideicomiso a su propio nombre y al de Brenda. Usando una escritura de renuncia que parecía llevar mi firma. Esa misma primavera, vendieron su casa anterior al otro lado de la ciudad. El capital de Birwood y el dinero del fideicomiso se convirtieron en el pago inicial de su casa actual, la casa de 4 dormitorios con la sala de juegos, con los puffs, y de alguna manera sin espacio para una niña de 5 años con un oso de peluche. Mi padre había robado mi herencia. Vendió la casa de mi abuela y usó el dinero para construir una casa donde mi hija no era bienvenida.
Cerré la laptop. Mis manos ahora estaban firmes, más firmes de lo que habían estado toda la noche. Algo dentro de mí se había asentado. Había terminado de ser la sensible. Esperé hasta las 7 de la mañana, hora de Arizona, antes de hacer la llamada. No quería asustar a una mujer de 82 años despierta en medio de la noche, y aún no confiaba en mi voz. Caminé por el patio trasero de Lauren a la luz gris de la mañana, ensayando lo que podría decir hasta que me di cuenta de que no había forma de ensayar un momento como este. La recepcionista de la comunidad de jubilados conectó la llamada. 3 timbrazos, luego una voz, delgada pero clara, con el mismo ronquido suave que recordaba de los cuentos antes de dormir cuando era niña. Hola, abuela, dije suavemente. Soy Samantha. Silencio. 1 segundo. 2. Luego escuché una respiración fuerte al otro lado. Samantha, mi niña, ¿eres tú? Y me rompí, no en voz alta. Nunca he sido de llanto ruidoso. Pero las lágrimas brotaron rápidas y calientes mientras me presionaba una mano sobre la boca en el patio trasero de Lauren y dejaba que 22 años de creer que me habían olvidado se drenaran de mí. Ella también estaba llorando. Te he escrito cada Navidad durante 22 años, dijo, con la voz entrecortada. Cada carta regresaba. Tu padre me dijo que no querías contacto. Dijo que habías seguido adelante. Él me dijo lo mismo de ti, susurré. Otro silencio se instaló entre nosotras, más pesado esta vez. Le expliqué todo lo que había descubierto. Los documentos del fideicomiso, la transferencia de propiedad, la escritura de renuncia que mostraba $0. Su respiración cambió mientras escuchaba. Nunca autoricé ninguna venta, dijo con firmeza. Nunca. Ese fideicomiso era para ti. Creo que falsificó mi firma, dije. Hubo una larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. La dulzura seguía ahí, pero debajo había acero. Entonces lo vamos a recuperar, dijo. Cada centavo, cada ladrillo. Me dijo que aún tenía copias de todo, incluyendo los 22 sobres que le fueron devueltos con la letra de mi padre. Llama a un abogado, mi niña, dijo. ¿Hoy? Te diré exactamente qué documentos necesitas. Afortunadamente, Lauren Kelly conocía a alguien. En realidad, conocía a alguien que conocía a alguien. El abogado de divorcios de su primo nos remitió a un abogado de litigios de fideicomisos llamado Daniel Wilson, cuya oficina estaba en una calle tranquila de Sacramento. Había pasado 15 años desentrañando casos exactamente como este. Llamé a su oficina esa misma tarde. Tenía una cita disponible a la mañana siguiente. Su oficina olía levemente a tóner de impresora y café negro. Daniel Wilson era alto, de unos 45 años, con gafas de lectura que se subía constantemente por el puente de la nariz. Había una quietud en el que me recordaba a los mejores cirujanos con los que había trabajado en la sala de emergencias, los que nunca alzaban la voz porque no tenían que hacerlo. Puse todo sobre su escritorio. La escritura del fideicomiso, la carta de mi abuela, la impresión del registro de propiedad del condado, la transferencia de la escritura de renuncia. Leyó cada documento cuidadosamente una vez, luego otra. Después de un momento, se quitó las gafas y me miró directamente. Señorita Miller, como fideicomisario, su padre tenía el deber fiduciario de administrar ese fideicomiso únicamente en su interés. Vender la propiedad y distribuir los fondos sin su conocimiento o consentimiento es un claro incumplimiento de ese deber. Luego golpeó la escritura de renuncia. Y si la firma en este documento no es suya, eso se encuadra en el delito de falsificación según el Código Penal de California 470. Se recostó ligeramente y describió los siguientes pasos. Primero, enviaríamos una carta de solicitud de beneficiario por correo certificado a Wells Fargo Private Bank, la institución que administraba el fideicomiso heredado de la familia Miller. La carta exigiría todos los registros de distribución, autorizaciones de retiro y cada firma asociada con el fideicomiso. El banco tiene 30 días para responder, dijo Daniel. Segundo, una vez que recibamos los documentos, un especialista forense en caligrafía compararía las firmas. Ya tenía a alguien en mente, la doctora.
Elena Vargas, una examinadora certificada de documentos forenses utilizada frecuentemente por los fiscales. Si las firmas no coinciden, continuó Daniel con calma, presentamos una petición en el Tribunal de Sucesiones y remitimos la falsificación a la Fiscalía. En ese punto, esto deja de ser solo un caso civil. Se convierte en penal. Luego dijo algo que me dejó helada. Una cosa más. Si los fondos del fideicomiso se utilizaron como pago inicial de la casa actual de su padre, esa propiedad se convierte en un producto trazable, lo que significa que la casa donde le dijeron a su hija que no había espacio, puede no pertenecerles legalmente. Me senté agarrando el reposabrazos de la silla de cuero, con la escritura del fideicomiso en mi regazo. De repente, muchas cosas tenían sentido. Cada vez que David Miller me había dicho, eres independiente. Siéntete orgullosa de eso. No me estaba alabando. Se estaba cubriendo. Cada vez que Brenda Miller decía, eres demasiado sensible. Se estaba asegurando de que nunca mirara demasiado de cerca. Habían convertido mi propia duda en un cerrojo en una puerta que ni siquiera sabía que existía. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la característica por la que la gente te critica en realidad los está protegiendo a ellos, no a ti? Pienso mucho en eso ahora. Daniel envió la solicitud de beneficiario esa misma tarde. Correo certificado, acuse de recibo solicitado, número de seguimiento registrado. La carta fue directamente al Departamento de Cumplimiento Legal de Wells Fargo Private Bank, exigiendo cada documento relacionado con el fideicomiso. Aprobaciones de retiro, recibos de distribución, firmas notariadas, correspondencia, 30 días para responder. En la sala de emergencias, 30 minutos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. 30 días se sintieron como una era geológica completa, pero Daniel dio una instrucción clara. No les des pistas. No confrontes a tu padre. No menciones el fideicomiso, Birwood Street o a tu abuela. Si sospecha que estás construyendo un caso, destruirá lo que pueda. Así que, interpreté el papel. El papel más difícil que he interpretado. Y he sostenido la mano de una madre mientras le decía que su hijo no lo logró. David Miller llamó 2 veces esa semana, casual, preguntando si ya había encontrado una solución de vivienda. Su voz sonaba tan normal que me erizaba la piel. Normal en la forma en que un vendaje se ve limpio mientras la herida debajo está infectada. Estoy trabajando en ello, le dije. Eso fue todo lo que obtuvo. El jueves, volvió a llamar. No sigues molesta por lo del espacio, ¿verdad? Brenda se siente fatal. Lo dijo de la misma manera que alguien podría mencionar el clima. Lluvia ligera hoy. Brenda se siente fatal. Podría despejarse el fin de semana. Estoy bien, papá. ¿Bien? Esa es mi niña. Terminé la llamada y tragué el sabor amargo que me subía por la garganta. Esa noche, Mia se sentó de nuevo en la mesa de la cocina de Lauren Kelly, dibujando. Mamá, mira. Levantó un nuevo dibujo. Esta casa era más grande que la anterior. 3 ventanas, un pequeño jardín y una puerta principal roja. En la parte superior, había escrito 2 palabras de jardín de infancia temblorosas. Nuestra casa. Aquí es donde vamos a vivir, dijo con confianza. Pegué el dibujo en el refrigerador de Lauren junto a los otros. Luego fui al baño, cerré la puerta y presioné mi frente contra el azulejo frío hasta que mi respiración se ralentizó. Faltaban 27 días. Los documentos llegaron un martes. Daniel llamó a las 10:14 de la mañana. Ven a mi oficina, dijo. No traigas nada, no toques nada cuando llegues. Te lo mostraré todo. 40 minutos después, me senté frente a su escritorio mientras él extendía 3 documentos uno al lado del otro como un cirujano mostrando radiografías. El primero era una autorización de distribución del fideicomiso fechada el 14 de marzo de 2019. Una solicitud para liberar $210,000 del fideicomiso heredado de la familia Miller a David Miller. Abajo había una firma, Samantha Miller. El segundo documento era una escritura de renuncia fechada el 2 de abril de 2019. Transferencia de la propiedad en 412 Birwood Street del fideicomiso a David Miller y Brenda Miller. Otra firma, Samantha Miller.
Me incliné más cerca. Quien la escribió había practicado. La caligrafía parecía cuidadosa, pero los detalles estaban mal. He firmado mi nombre miles de veces en historiales de pacientes, órdenes de medicamentos, formularios de seguro. Mi S comienza con un trazo descendente agudo. Esta se curvaba. Y la M de Miller siempre tiene un bucle cerrado en la parte superior. Algo que copié de la letra de mi madre cuando era niña. Esta estaba abierta. No era mi firma. Ni de cerca. Daniel deslizó el tercer documento hacia mí. Doctora Elena Vargas, examinadora forense de documentos. Leí la frase clave. Basándose en la comparación con los ejemplares conocidos, las firmas cuestionadas muestran diferencias significativas en la formación de letras, la presión del bolígrafo y la alineación. Conclusión preliminar, alta probabilidad de que las firmas no fueran producidas por el firmante indicado. El informe final llegará en 10 días, dijo Daniel en voz baja. Pero Samantha, ya está claro. Luego señaló el sello del notario en la escritura de renuncia. El nombre debajo decía Paula Green. Daniel ya había investigado. Paula Green había trabajado en la misma oficina del distrito escolar que Brenda Miller durante años. Un documento notariado firmado por alguien que nunca estuvo presente, sellado por la amiga de toda la vida de la madrastra. Esto no fue un error. Estaba planeado. 2 días después de que llegaron esos documentos, David Miller me invitó a cenar. Solo tú, dijo. Sin drama, sin grandes cosas. Brenda está haciendo estofado de carne. Daniel Wilson me dijo que fuera. Observa, dijo. No digas nada importante. California es un estado de consentimiento bipartito, así que no grabes nada, pero en el momento en que te vayas, anota todo. Así que fui. La casa olía a romero y cebollas cuando entré. Brenda Miller me recibió en la puerta con un abrazo que duró un poco demasiado. El tipo de abrazo que se hace para ser visto. Jessica estaba en el sofá con sus hijos que corrían entre la sala y la sala de juegos. La misma sala de juegos con los puffs, el televisor montado en la pared y espacio más que suficiente para un saco de dormir infantil. Si el nombre del niño hubiera sido cualquier otro que no fuera mía. La cena también se sintió normal, demasiado normal. Brenda elogió mis uniformes de hospital. David Miller preguntó por el trabajo en el centro médico UC Davis. Jessica me mostró fotos de los disfraces de Halloween de sus hijos en su teléfono. Todos sonrieron. Nadie mencionó el terremoto. Nadie mencionó que mi hija dormía en casa de una amiga porque esta familia la había rechazado. Luego, en algún momento entre el estofado y el postre, David se recostó en su silla y habló casualmente como alguien que pide la sal. Oye, por cierto, ¿no has recibido ningún correo extraño últimamente? Alguna compañía fiduciaria envió algo a nuestra dirección por error. Probablemente basura. Por un momento. Sus ojos se afilaron lo suficiente como para que lo viera. Compañía fiduciaria. Dije con calma. No, ¿por qué lo harían? Se relajó inmediatamente y tomó su vaso de agua. Sin razón, solo correo basura. Brenda cambió de tema de inmediato, hablando de la fiesta de cumpleaños de Jessica el próximo fin de semana. Ayudé a recoger los platos. Me despedí. Salí a mi coche. Luego abrí mi aplicación de notas. 29 de octubre, 7:48 de la tarde. David preguntó por el correo de la compañía fiduciaria. Voz tensa. Brenda redirigió la conversación inmediatamente. Sabía que algo estaba pasando. Simplemente no sabía cuánto. La campaña de desprestigio comenzó el miércoles siguiente. Me desperté con 11 mensajes de texto de parientes con los que no había hablado en meses. Tía Susan, Samantha, estoy escuchando cosas preocupantes. Tu padre está destrozado. Tío Tom, la familia no debe demandar a la familia. Sea lo que sea, tienes que dejarlo. Una prima que había conocido quizás 2 veces me envió un mensaje de texto. Brenda dice que estás pasando por algo. Estamos orando por ti. Orando por ti. Esa es la frase que usa la gente cuando ya ha decidido que eres el problema y quiere asegurarse de que lo sepas.
Abrí el chat grupal familiar que los parientes de David usaban para las vacaciones y cumpleaños. A las 9 de la noche anterior, Brenda había publicado un mensaje cuidadosamente escrito, un párrafo y medio de preocupación pulcra. Como muchos de ustedes saben, Samantha ha estado luchando desde el terremoto. Desafortunadamente, ahora está haciendo falsas acusaciones contra David y yo con respecto a las finanzas familiares. Estamos devastados. No hemos hecho más que amarla y apoyarla durante 24 años, y así es como nos lo paga. Por favor, mantengan a nuestra familia en sus oraciones. 63 reacciones de corazón, 22 comentarios. Ni una sola persona pidió mi versión. Más tarde esa tarde, David llamó. Se había ido la voz amigable de la cena. Esta era fría. No sé lo que estás haciendo, Samantha, dijo. Pero tienes que parar. Esto es asunto de familia. Te estás avergonzando a ti misma. No respondí. ¿Me estás escuchando? Estoy escuchando. Entonces arréglalo. Colgué. Esa noche, Jessica publicó algo en Facebook, publicó. Cuando alguien muerde la mano que le da de comer. Oraciones por mis padres que no han hecho más que amar incondicionalmente. 47 me gusta en la primera hora. Hice capturas de pantalla de todo, cada mensaje, cada publicación, cada marca de tiempo. Luego le reenvié todo a Daniel Wilson con una sola línea en el correo electrónico. Para que conste, no me defendí en el chat grupal. Una defensa sugiere que hay un juicio de opiniones. No me interesaban las opiniones. Me interesaban las pruebas. Daniel llamó esa noche. Su voz sonaba más aguda de lo habitual. El informe forense ha llegado, dijo. Está confirmado. Las firmas son falsificadas. ¿Estás lista para presentar la demanda? A la mañana siguiente a las 8:30, me senté en su oficina firmando mi nombre real, el que nadie tuvo que falsificar, en cada documento que me ponía delante. La petición del Tribunal de Sucesiones tenía 32 páginas. Leerla se sintió como estudiar el historial médico de una familia moribunda. Clínica, precisa, devastadora. Incumplimiento del deber fiduciario por parte del fideicomisario David Miller. Transferencia fraudulenta de la propiedad del fideicomiso en 412 Birwood Street. Distribución no autorizada de $210,000 del fideicomiso heredado de la familia Miller. La demanda exigía la restitución total más los intereses acumulados, la destitución de David Miller como fideicomisario y el nombramiento de un fiduciario independiente sucesor. Se adjuntaron la escritura del fideicomiso, la autorización de retiro falsificada, la escritura de renuncia falsificada, el informe forense de la doctora Elena Vargas y 22 páginas de registros de propiedad. Por separado, Daniel presentó una remisión penal ante la oficina del fiscal del condado de Sacramento, por falsificación según el Código Penal de California 470. Fraude notarial y un posible cargo de explotación financiera de ancianos porque Evelyn Ayes había sido sistemáticamente separada de su nieta mientras se le quitaban los bienes de su fideicomiso. Luego llegó la última pieza. Entrega al día siguiente desde Tucson, Arizona. Un sobre de FedEx que contenía la declaración jurada de mi abuela, notariada en su comunidad de ancianos. Su declaración tenía 6 páginas. Un lenguaje claro y directo convertido de su letra a texto mecanografiado, firmado con una mano que no temblaba. Evelyn Ayes confirmó que había creado el fideicomiso heredado de la familia Miller, que nunca había aprobado ninguna distribución del mismo y que nunca había firmado ningún documento de transferencia para la propiedad en Birwood Street. También declaró que David Miller le había dicho, ya no desea tener contacto con ella, algo que ahora sabía que era falso, especialmente después de que 22 cartas de Navidad le fueron devueltas, cada una marcada con la letra de David. Daniel Wilson presentó todo ante el tribunal esa misma tarde. Luego preparó la carta de demanda certificada dirigida a David y Brenda Miller en su casa actual. 14 días para responder. Una vez que esto sea notificado, me dijo Daniel en voz baja, no hay vuelta atrás. Miré la pila de documentos en su escritorio. 9 años de dinero robado, 22 años de mentiras y una niña de 5 años a la que le dijeron que no había espacio para ella. Yo no había empezado esto. Solo lo estaba terminando.
La carta de demanda certificada llegó un lunes exactamente a las 11:47 de la mañana. Conozco la hora porque la notificación de seguimiento del USPS apareció en mi teléfono mientras estaba insertando una vía intravenosa a un hombre de 60 años con dolor en el pecho en la sala de emergencias. Eché un vistazo al mensaje entregado, firmado por Miller, y volví con mi paciente. Las salas de emergencias no se detienen por implosiones familiares. David llamó a las 6:32 esa tarde. Yo estaba fuera del apartamento de Lauren Kelly abrochando a Mia en su asiento de seguridad cuando sonó mi teléfono. Contesté por error en altavoz, luego lo apagué rápidamente. Su voz sonaba diferente. No la voz de padre autoritario, no la voz educada de la cena con estofado, algo que nunca le había oído antes. La voz de un hombre leyendo un documento que no podía borrar. Samantha, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Tienes 14 días para responder a través de tu abogado, le dije. No tengo nada más que decir. Esto es una locura. Soy tu padre. No puedes. Detrás de él, podía oír el caos, a Brenda gritando, a Jessica llorando. Ese fideicomiso era dinero familiar, continuó David rápidamente. Lo gestioné para el beneficio de todos. Me di cuenta de eso. Lo gestioné. No lo hice. No ha habido un malentendido. Él lo gestionó. Una admisión envuelta en justificación. Lo gestionaste en tu pago inicial, respondí con calma. 14 días, papá. Luego colgué. Volvió a llamar 4 veces en los siguientes 20 minutos. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. No las escuché. Solo las guardé. Lauren estaba esperando cuando entré. Me miró la cara y silenciosamente me entregó una taza de té de manzanilla. ¿Cómo te sientes? Me senté en el sofá. Mia estaba en la mesa de la cocina dibujando de nuevo. Otra casa, más grande esta vez. Más ventanas, más corazones flotando sobre el tejado. Como si hubiera debido hacer esto hace años, dije. Brenda no se quedó callada. No esperaba que lo hiciera. El silencio nunca fue parte de la estrategia para alguien que había pasado 24 años moldeando una narrativa familiar con dulces sonrisas y llamadas telefónicas cuidadosamente programadas. La escalada llegó en 3 olas. Ola 1, la familia extendida. Brenda contactó a la hermana de mi madre, la tía Emily, que vivía en Oregón y no había hablado con David en años. Le dijo que yo estaba inventando acusaciones sobre un fideicomiso que no existía y que me había vuelto emocionalmente inestable después del terremoto. La tía Emily, para su crédito, me llamó directamente. Le dije que llamara a Evelyn Hayes. Hola 2, redes sociales. Brenda publicó un mensaje de 12 párrafos en Facebook, público. No repetiré todo, pero comenzaba con, durante 24 años, he intentado amar a una niña que no era mía. Y hoy, mi corazón está destrozado. 214 reacciones, comentarios llenos de manos de oración y emojis de llanto. Una mujer que nunca había conocido me llamó ingrata. Hola 3, el correo electrónico de David. Llegó a las 11 de la noche. Si no dejas esto, me aseguraré de que todos sepan qué clase de madre eres. Dejar a tu hija con extraños después de un terremoto en lugar de venir con la familia. Piensa en lo que le estás enseñando a Mia. Extraños. Se refería a Lauren, la mujer que había abierto su puerta sin condiciones mientras él había puesto condiciones a una niña de 5 años. Y ahora amenazaba mi maternidad. El mismo hombre que nunca sostuvo a Mia cuando nació. Reenvié el correo electrónico a Daniel Wilson con una frase. Añade esto al archivo. Su respuesta llegó 4 minutos después. Represalias. Posible intimidación de testigos. Lo estoy añadiendo a la petición. Esto nos ayuda. Apagué mi teléfono. Mia estaba dormida en el sofá, biscuit metido debajo de su barbilla. Observé su respiración durante mucho tiempo. ¿Enseñando a Mia? Sí, le estaba enseñando algo. Le estaba enseñando que nadie puede robarte tu futuro y llamarlo amor. 3 semanas antes de la audiencia judicial, Evelyn Hayes voló desde Tucson.
Southwest Airlines, una maleta de mano, zapatos ortopédicos y una columna vertebral que bien podría haber sido de acero. La vi primero en la recogida de equipajes. Parecía más pequeña de lo que recordaba, sus hombros más delgados, su cabello ahora completamente blanco en lugar de plateado. Pero seguía de pie de la misma manera que siempre lo había hecho, erguida, con la barbilla levantada como una mujer que había enterrado a una hija y había sobrevivido. Cuando me vio, dejó de caminar. Su mano se levantó lentamente a su boca. Luego abrió los brazos. Me metí en ellos. Por unos segundos, volví a tener 8 años, de pie en una cocina con olor a lavanda en Birwood Street antes de que alguien me mintiera. Condujimos de vuelta a casa de Lauren. Mia estaba en la sala de estar con un tutú sobre sus jeans, acomodando a Biscuit en una almohada. Levantó la vista hacia la pequeña mujer de pelo blanco que nunca había visto antes. Evelyn se arrodilló con cuidado, una rodilla a la vez. Hola, mi niña, dijo suavemente. Soy tu bisabuela Evelyn. Llevo mucho tiempo esperando conocerte. Mia estudió su rostro con la seriedad que solo tienen los niños de 5 años. ¿Te gustan las mariposas?, preguntó. Mamá me corta los sándwiches en forma de mariposa. Evelyn sonrió suavemente. Me encantan las mariposas. Mia le tomó la mano y la llevó directamente a la mesa de la cocina para mostrarle los dibujos. Evelyn los miró uno por uno como si estuvieran colgados en un museo. Cuando llegó al dibujo etiquetado Nuestra casa, me miró por encima de la cabeza de Mia. Sus ojos brillaban. Asintió una vez. Esa noche, después de que Mia se durmió, Evelyn colocó una pequeña caja de cartón en la mesa de la cocina de Lauren. Dentro había 22 sobres, cada uno dirigido a mí. Cada uno sellado con «devuelto al remitente». Y cada uno marcado con una caligrafía que reconocí al instante. La letra de David. 22 Navidades, dijo Evelyn en voz baja. Seguí escribiendo porque creí que un día una de esas cartas finalmente te llegaría. 22 cartas, 22 Navidades. Ella nunca dejó de escribir. Y durante 22 años, yo creí que me había olvidado porque eso es lo que David Miller me dijo. No tenía motivos para no creer a mi propio padre. Pero algo sigue resonando en mi mente. ¿Cuántas personas intentaron amarnos y alguien más se aseguró de que el mensaje nunca llegara? ¿Alguna vez te has preguntado si alguien intentó comunicarse contigo y alguien se interpuso en el camino? Porque yo casi me perdí la mía por 22 años. El plazo de 14 días de David expiró un miércoles exactamente a las 5 de la tarde. El día 10, su abogado finalmente respondió. Un hombre llamado Arthur Reynolds, que parecía pasar la mayor parte de su tiempo manejando multas de tráfico y disputas de pequeños reclamos, envió a Daniel Wilson una carta de 2 páginas solicitando una extensión de 30 días. La explicación era débil. Afirmaba que las distribuciones del fideicomiso habían sido autorizadas a través del consentimiento familiar implícito y se habían manejado en el mejor interés de todas las partes. No había documentos adjuntos, ninguna firma mía, ninguna explicación de cómo el consentimiento implícito podía anular los derechos legales de un beneficiario, solo palabras. Daniel leyó la carta y la resumió en 3 frases. No hay una defensa real aquí, ni pruebas de autorización. Están ganando tiempo porque no tienen un caso. El día 14 pasó sin oferta de acuerdo, sin contraargumento y sin reconocimiento de las firmas falsificadas. Nada. Así que Daniel presentó una moción para una audiencia acelerada, citando el informe forense, la declaración jurada de mi abuela y el patrón de represalias que ya había comenzado. El Tribunal de Sucesiones del Condado de Sacramento concedió la solicitud. La fecha de la audiencia fue fijada, dentro de 3 semanas, un martes por la mañana de noviembre. El día 15, David llamó por última vez. Su voz había cambiado de nuevo. Las amenazas se habían ido. El tono autoritario se había ido. Lo que quedaba sonaba hueco. Samantha, por favor, ¿podemos hablar? Soy tu padre. Podemos arreglar esto. No me humilles en el tribunal. La palabra flotaba allí. Humillar. Como si la humillación fuera algo que le estaban haciendo a él en lugar de algo que él le había hecho a una niña de 5 años parada en una entrada con un oso de peluche. Tuviste 14 días para arreglar esto, dije con calma.
Elegiste no hacerlo. Luego añadí, nos vemos en la audiencia. Y colgué. 20 minutos después, Daniel llamó con otra actualización. Hay una cosa más. La citación debe ser entregada personalmente. Según el oficial de proceso, David definitivamente estará en casa este sábado para la fiesta de cumpleaños de Jessica. 30 invitados, casa llena. Era el único momento confirmado en que estaría allí. El tribunal exigía el servicio personal. No lo planeé así, pero tampoco lo detuve. Y para ser claros, yo no estuve allí. Ese sábado por la tarde, yo estaba en el apartamento de Lauren Kelly haciendo sándwiches de mariposa con Mia mientras ella intentaba enseñarle a Evelyn Hayes cómo dibujar un unicornio adecuado. No me quedé fuera de su casa. No pasé en coche. No lo necesitaba. En una ciudad como Sacramento, cuando un sheriff se detiene en una barbacoa de cumpleaños, la noticia corre rápido. Esto es lo que me contaron que pasó. Eran las 2:15 de la tarde. El patio trasero estaba decorado con globos rosas y dorados. Unos 30 invitados estaban reunidos alrededor de la mesa mientras Jessica terminaba de soplar sus velas. Dentro de la casa, Brenda Miller llevaba un pastel grande por la sala de estar cuando sonó el timbre. David abrió la puerta con un plato de papel aún en la mano, esperando a un invitado rezagado. En cambio, un ayudante del sheriff del condado de Sacramento estaba en el porche, uniforme beige, portapapeles. ¿David Miller? Sí. Ha sido notificado. El ayudante le entregó un sobre grande. David lo tomó automáticamente, como la gente acepta las cosas antes de que su cerebro tenga tiempo de reaccionar. Luego el ayudante se inclinó, se dio la vuelta y volvió a su patrulla. David se quedó paralizado en la entrada. Brenda se acercó por detrás, aún sosteniendo el pastel. ¿Quién era, David? ¿Qué es? Abrió el sobre. Dentro estaban las citaciones judiciales, la petición completa, el resumen del informe forense, adjunta al final, 6 páginas de la declaración jurada de Evelyn Hayes. Brenda vio el nombre, el plato del pastel se inclinó. Se agarró al marco de la puerta. ¿Ella? Ella sigue viva. En el patio trasero, 30 invitados miraban a través de la puerta corrediza de cristal, con trozos de pastel a medio comer. Nadie cantaba ya. Según la persona que me contó la historia, la cara de David no mostró ira. Tampoco mostró sorpresa. Parecía la expresión de un hombre que se daba cuenta de que el suelo bajo su casa nunca le había pertenecido realmente. 3 semanas después, el Tribunal de Sucesiones del Condado de Sacramento celebró la audiencia. Martes por la mañana, luces fluorescentes, mesas de laminado con vetas de madera, el tenue olor a pulimento de suelo y papel viejo. No es el lugar que imaginas cuando visualizas un ajuste de cuentas, pero la mayoría de los ajustes de cuentas no se ven como esperas. Me senté en la mesa del peticionario junto a Daniel Wilson. Llevaba mis uniformes de enfermería azul marino debajo de un blazer gris porque había venido directamente de un turno y porque quería que el juez viera exactamente quién era yo, una mujer que trabaja para vivir. Detrás de mí, Evelyn Hayes se sentó en la primera fila, erguida, con las manos cruzadas, 82 años, e irradiando la tranquila autoridad de alguien que había sobrevivido más de lo que la mayoría de la gente podía imaginar. Al otro lado del pasillo se sentaron David Miller, con el traje arrugado, y Arthur Reynolds, hojeando nerviosamente una carpeta notablemente más delgada que la nuestra. Brenda se sentó detrás de ellos. Hoy no había sonrisa, ni cariño. Parecía pálida. Daniel presentó el caso en menos de 20 minutos. Escritura de fideicomiso de 2004. Beneficiaria única, Samantha Miller. Fideicomisario, David Miller. Autorización de distribución, marzo de 2019. Falsificación. Escritura de renuncia, abril de 2019. Falsificación. Informe forense de la doctora Elena Vargas confirmando que las firmas no coincidían con las muestras conocidas. Notario, Paula Green, antigua colega de Brenda, que había notariado documentos sin la presencia del firmante. Ya se había presentado una remisión penal. Luego, Evelyn Hayes subió al estrado. No tembló. No divagó.
Habló exactamente como solía hablarme cuando era niña, con calma, claridad e imposible de malinterpretar. Creé el fideicomiso en 2004 para una persona, mi nieta, Samantha Miller. Nunca autoricé ningún retiro. Nunca firmé ninguna transferencia de propiedad. Se me dijo que mi nieta no quería contacto conmigo. Ahora sé que eso era falso. Tengo 22 cartas devueltas a mí con la letra de mi yerno que lo demuestran. Arthur Reynolds intentó argumentar la autorización familiar implícita. El juez lo detuvo antes de que terminara la frase. Abogado, el deber fiduciario no está sujeto al consentimiento implícito. Las obligaciones del fideicomisario son explícitas y documentadas. El juez miró a David Miller como he visto a los médicos mirar a los pacientes que esperaron demasiado para ir al hospital. No enojado, simplemente seguro del diagnóstico. Entregó el fallo desde el estrado esa misma tarde. Acelerado, dijo, porque la evidencia no deja ambigüedad. Me quedé inmóvil mientras un hombre con toga negra desmantelaba una mentira que mi padre había pasado 22 años construyendo. Primero, David Miller fue removido inmediatamente como fideicomisario del fideicomiso heredado de la familia Miller. El tribunal nombró un fiduciario profesional independiente sin conexión con ninguna de las partes. Segundo, restitución. David y Brenda Miller fueron ordenados a reembolsar $210,000 del capital del fideicomiso malversado más $38,000 en intereses acumulados. Total, $248,000. Pago debido en 90 días. El incumplimiento resultaría en un embargo judicial de su casa. Tercero, la escritura de renuncia de 2019 que transfería la propiedad en Birwood Street fue declarada nula. Dado que la propiedad ya había sido vendida y el dinero utilizado como pago inicial de su casa actual, el tribunal aplicó el rastreo de equidad. En términos sencillos, si no podían producir $248,000 en 90 días, tendrían que vender la casa o el tribunal forzaría la venta. Cuarto, la remisión penal a la fiscalía seguía activa. David enfrentaba posibles cargos por delito grave de falsificación según el Código Penal de California 470, y a Paula Green, la notario que había sellado los documentos fraudulentos, ya se le había revocado su comisión. Un caso de delito menor contra ella estaba pendiente. David no se movió cuando el juez terminó. Se sentó con ambas manos apoyadas en la mesa como un hombre tratando de estabilizar una habitación que había comenzado a girar. Detrás de él, Brenda emitió un pequeño sonido. No una palabra, solo el sonido del aire saliendo de algo que había estado conteniendo presión durante mucho tiempo. Fuera de la sala del tribunal, Evelyn Ayes me tomó la mano. Su agarre era pequeño, pero firme y cálido. Tu madre estaría orgullosa de ti, mi niña. $248,000. No venganza. Restitución. Hay una diferencia. La venganza se trata de herir a alguien. La restitución se trata de recuperar lo que era tuyo. Una semana después del fallo, David llamó. Casi no contesté, pero algún pequeño hilo de la niña que solía viajar en el Buick verde de mi abuela todavía existía en algún lugar dentro de mí. Así que respondí. Ya no sonaba como mi padre. Sonaba como un hombre que había pasado 7 días mirando números que se negaban a funcionar. Samantha, tenemos que vender la casa. No dije nada. Brenda no lo está llevando bien. No come. Jessica está buscando apartamentos, pero nunca ha pagado alquiler antes. Ella no sabe cómo. Su voz se quebró. Esperé. ¿Puedes hablar con el juez?, preguntó en voz baja. Tal vez reducir la cantidad por el bien de los niños. Los hijos de Jessica. Son inocentes en todo esto. Me dijiste que no había espacio para mi hija, dije con calma. El mismo tono que uso en la sala de emergencias cuando doy noticias difíciles. En una casa que compraste con dinero destinado a ella. Silencio. Falsificaste mi nombre. Le mentiste a mi abuela durante 22 años. Me cortaste la conexión con la única persona del lado de mi madre que se preocupaba por mí. Otro largo silencio. Y ahora me pides que te lo arregle. La calma que siguió sonó como alguien que se queda sin historias.
No haré tu vida más difícil de lo que ya la ha hecho el tribunal, dije finalmente. Pero tampoco la haré más fácil. El fideicomiso será reembolsado. Eso no es negociable. Otra pausa. Adiós, papá. Puse el teléfono en el mostrador de la cocina. No lo golpeé. No lloré. Simplemente lo dejé como dejas algo pesado que has estado cargando durante años y de repente te das cuenta de que se te permite dejar de sostenerlo. Esa noche, la cuenta de Facebook de Brenda se quedó en silencio. Todas las publicaciones desaparecieron. Las fotos familiares de Jessica se desvanecieron. El chat grupal que había zumbado con manos de oración y acusaciones se desvaneció un mensaje a la vez, como luces que se apagan en una casa que nadie podía permitirse mantener encendida. No miré. No revisé. Había terminado de mirar en esa dirección. 4 meses después, el fideicomiso fue reembolsado en su totalidad. Cada dólar. Cada centavo de interés. David y Brenda vendieron su casa después de 63 días en el mercado y con pérdidas. No pregunté a dónde fueron. No necesitaba saberlo. Con el fideicomiso restaurado y un fideicomisario independiente finalmente administrándolo correctamente, usé parte del dinero para un pago inicial de una pequeña casa de 2 dormitorios en Maplewood Lane en Sacramento, a media milla del centro médico UC Davis. A 3 cuadras de la nueva escuela de Mia. La casa tenía un pequeño jardín, una cocina con espacio real en el mostrador y una puerta principal que pinté de rojo brillante el primer sábado después de mudarnos. Mia se paró en la entrada y la señaló como si la hubiera invocado de sus dibujos a crayón. Mamá, es la puerta de mi dibujo. Tú la diseñaste, cariño, le dije. Yo solo la hice realidad. Ese invierno, Evelyn Hayes regresó a California. Alquiló un pequeño apartamento de un dormitorio a 10 minutos de nuestra casa, lo suficientemente cerca como para ir caminando cuando hacía buen tiempo, y en Sacramento, el tiempo es bueno la mayoría de los días. Cada sábado por la mañana, ella y Mia horneaban pan de maíz en mi cocina. La casa se llenaba con el olor a mantequilla y calidez, mientras Mia aprendía a romper huevos sin dejar caer cáscaras en el tazón, y Evelyn tarareaba los mismos himnos tranquilos que solía cantarme hace mucho tiempo en Birwood Street. Plantamos lavanda a lo largo del camino de entrada. Mia la regaba todas las tardes con su pequeña regadera rosa, Biscuit metido bajo el brazo mientras hablaba con cada planta como si fuera una vieja amiga con la que se estaba poniendo al día. También comencé a ir a terapia, no porque estuviera rota, sino porque cargar las mentiras de otra persona durante 22 años había tallado surcos profundos en la forma en que me veía a mí misma. Quería suavizar esos bordes. Quería que mi sentido de estabilidad fuera real, no algo que estaba interpretando solo para sobrevivir. En la pared sobre la cama de Mia, todavía cuelga el primer dibujo. Nuestra casa, puerta roja, 2 corazones sobre el tejado. Junto a él hay un dibujo más reciente. Nuestra casa real, la misma puerta roja. Pero esta vez, hay 3 figuras de pie frente a ella. Yo, Mia y una pequeña persona de pelo blanco que ella etiquetó cuidadosamente con letras de jardín de infancia, bisabuela. La luz nocturna en forma de estrella todavía brilla junto a su almohada. Biscuit todavía se sienta a los pies de la cama. Algunas cosas no se superan. Simplemente finalmente les das el lugar correcto para pertenecer. Estoy sentada en el porche delantero mientras te cuento esto. Es un domingo por la mañana. El café está caliente. La lavanda está floreciendo. Y a través de la ventana de la cocina, puedo escuchar a Mia riéndose de algo que Evelyn Hayes acaba de decir mientras mezclan la masa del pan de maíz. Ese tipo de risa llena una casa como la luz del sol llena una habitación. Silenciosamente, naturalmente, sin pedir permiso, simplemente porque pertenece allí. El caso penal de mi padre todavía avanza por el sistema. No sigo cada detalle. Daniel Wilson envía actualizaciones cuando hay algo importante. El cargo de falsificación sigue en pie. La comisión notarial de Paula Green ha sido revocada permanentemente. Estas son consecuencias, no castigos que diseñé. Son simplemente el peso de las elecciones que David y Brenda Miller tomaron mucho antes de que yo abriera esa caja. Algunos de los parientes que enviaron esos mensajes de hermanos en oración me han contactado desde entonces. Algunos se disculparon.
La mayoría no. Estoy en paz con eso. No hice nada de esto por su aprobación. Lo hice porque mi hija una vez me preguntó si era demasiado grande y esa pregunta no podía permanecer enterrada en una aplicación de notas para siempre. David no ha vuelto a llamar. Tampoco Brenda. Tampoco Jessica. El silencio donde solían estar sus voces ya no se siente vacío. Se siente como una habitación que ha sido despejada de muebles que nunca me pertenecieron en primer lugar. Y ahora hay espacio para respirar. La semana pasada, Mia me preguntó por qué nuestra puerta principal es roja. Le dije que es porque ella la dibujó así una vez, cuando vivíamos en una casa que aún no nos pertenecía. Ella asintió como si esa explicación tuviera perfecto sentido. Sabía que se haría realidad, dijo. Los niños de 5 años entienden la fe mejor que la mayoría de los adultos. No hice nada de esto por venganza. Lo hice porque mi hija merecía saber algo importante. Cuando alguien te dice que no hay espacio para ti, la respuesta no es encogerte hasta que encajes. La respuesta es descubrir quién ha estado ocupando tu espacio todo el tiempo. Y si tu familia alguna vez te hizo sentir que eras demasiado, no lo eras. Simplemente vivías en una casa demasiado pequeña para la verdad. Solía tener miedo del silencio en nuestro antiguo apartamento. Ahora el silencio en nuestro hogar suena diferente. Suena a paz. Suena a suficiente. Esa es mi historia. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Realmente significa más de lo que sabes. Si hay una cosa que realmente espero que lleves contigo después de escuchar mi historia, es esta: las personas que más nos hieren son a menudo las primeras en las que confiamos. Durante muchos años, creí la historia silenciosa que mi familia escribió sobre mí, que era demasiado sensible, demasiado difícil, demasiado. Seguí encogiéndome solo para mantener la paz en una mesa donde mi asiento nunca estuvo realmente destinado a existir. Y cuando vives así el tiempo suficiente, empiezas a creer que el amor debe ganarse con el silencio. Pero en el momento en que mi hija me preguntó si era demasiado grande, algo dentro de mí finalmente despertó. Porque ningún niño debería crecer creyendo que tiene que hacerse más pequeño solo para ser amado. No me defendí solo por el pasado. Lo hice por el futuro, el de ella. A veces la curación comienza en el momento en que dejas de disculparte por ocupar espacio en tu propia vida. A veces lo más valiente que puedes hacer es decir la verdad, incluso cuando sacude el suelo bajo las personas que intentaron enterrarla. Y a veces la justicia no es ruidosa ni dramática. A veces es simplemente elegir la dignidad, proteger a las personas que amas y construir un hogar donde nadie tenga que preguntar si hay espacio para ellos de nuevo.